tomado del prefacio de la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, sobre el nombre, Jehová, de la vieja traducción española de Viejo Testamento, impresa en Ferrara, nos habemos ayudado en semejantes necesidades más que de ninguna otra que hasta ahora hayamos visto, no tanto por haber ella siempre acertado más que las otras en casos semejantes, mas fue por darnos la natural y primera significación de los vocablos hebreos, y las diferencias de los tiempos de los verbos, como están en el mismo texto, en lo cual es obra digna de mayor estima, a juicio de todos los que la entienden, que cuántas hasta ahora hay, y por esta tan singular ayuda, de la cual las otras traducciones no han gozado, esperamos que la nuestra por lo menos no será inferior a ninguna de ellas. Fuera de esto tiene también grandes cerros, algunos afectados en odio de Cristo, como en el capítulo 9 de Isaías, donde tradujo así, y llamó su nombre maravilloso, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, Sar Salom o príncipe de paz, añadiendo de suyo con malicia rabínica este artículo, él, en todos estos nombres, y no en el postrero Sar Salom, siendo otramente culta diligentes, los autores de ella, en no dejar los tales artículos cuando el texto los pone, y en no poner lo que no hayan en él. Mas en este lugar este sacrilegio, al parecer tan pequeño, no les es de poca importancia para defenderse en su obstinación, porque se ve claro, que todos aquellos nombres son títulos clarísimos del Mesías, algunos de los cuales testifican abiertamente su naturaleza divina, y poniendo el artículo, él, en cada uno de los precedentes y callándolo en el postrero, da a entender que los precedentes todos son nombres de Dios, y el último solo del Mesías, como si dijese, el maravilloso, el consejero. El Dios fuerte, el Padre eterno llamó su nombre Hijo, del Mesías, Sar Salom. Esta miserable malicia no da lugar, si se traslada fielmente como está en el texto sin poner el artículo el sobre ningún nombre, como nosotros habemos traducido, porque entonces aunque pese a quien le puede pesar de la gloria del Mesías, el nombre Sar Salom va con todos los precedentes, de esta manera, y llamó, Señor Dios, o, será llamado, voz activa por pasiva, como es frecuentísimo uso de las Escritura, su nombre, Salvador el Mesías, maravilloso, consejero, Dios, fuerte, o valiente, o valeroso, Padre eterno, príncipe de paz. Otros errores tiene que no pudieron evitar, parte por su principal intento, que parece haber sido guardar y retener en todo la propiedad de las palabras hebraicas, sin admitir ninguna metáfora o traslación de infinitas palabras de una significación, no solamente a otra, más aún a otras muchas que se ayuda la lengua hebraica a causa de la falta de propias palabras que tiene, tomando solamente la natural, y muchas veces con manifiesta violencia del sentido, parte también porque cuando cayeron no en alguna palabra ambigua de suyo, como hay muchas por razón de diversos orígenes que pueden tener, o en algún lugar difícil, y se quisieron liberar algo de aquella su superstición dicha, se asieron de sus parafrastes, a quien ellos dan tanto crédito como al mismo texto de la Escritura, o al menos los tienen en el primer grado después de ella, con los cuales no pudieron dejar de errar muchas veces. Por ambas causas, abundantes de los errores dichos, no pudieron asimismo hacer menos que dejar muchas cosas irrazonables, otras donde ni aun ellos mismos entendieron, como parece en sus frecuentes asteriscos de que usan para dar a entender, que no comprendieron los lugares donde los ponen, y muchas veces los ponen aun en lugares donde no hay ninguna dificultad, si el hebraísmo es entendido, por donde se ve claro, que la lengua hebrea, en que la escritura está escrita, no es, ni ha sido mucho tiempo a menos peregrina a los mismos hebreos, que a los extraños. Esto nos pareció decir de la traducción de Ferrara en este lugar, no privándola de la alabanza que justamente merece, ni encubriendo con envidia la ayuda que en la nuestra habemos tenido de ella, mas avisando también de las faltas en que con nuestra cortedad de fuerzas la habemos tomado, para que los más sabios la miren mejor a las manos, y todos los fieles sepan el grado en que la han de tener, y cuánto crédito le han de dar, si se quisieren aprovechar de ella.
resta que pasemos adelante a nuestro intento. Con toda la diligencia que nos ha sido posible, habemos procurado sujetarnos al texto sin quitarle ni añadirle. Quitarle nunca ha sido necesario, y así creemos que nuestra versión no falta nada de lo que en el texto está, si no fuere por alguna suerte o alguna vez algún artículo, o alguna repetición de verbo, que sin menoscabo de la entereza del sentido se podría dejar, y en otra poner haría notable oscuridad de la lengua española, pero esto será tan raro, que no se me ocurre ejemplo. Añadir ha sido necesario muchas veces, unas, por dar alguna más claridad a la oración, que en otra quedaría dura, o del todo irrazonable, lo cual con todo eso pretendemos haber hecho con tanta templanza, que en ninguna de las versiones que habemos visto, sacada sola la española de Ferrara, haya menos añadiduras de estas, ni más cortas las que hay, que en la nuestra, ni más diligencia en haberlas señalado todas de otra letra que la del texto común, para que el lector las conozca todas, y tenga libertad para aprovecharse de ella, si le parecieren ser al propósito, o dejarlas del todo, como a diligencia humana que puede errar o acertar, y seguir el hilo de su texto, si no le cuadrare, porque en ellas a ningún juicio queremos ni debemos perjudicar. Otra fuerte de adiciones se hallarán, mayormente en Job, en algunos salmos, en los libros de Salomón, y comúnmente en todos los libros de los cuales no hay texto hebreo, asimismo en el Nuevo Testamento, que son no de una palabra sola, mas lo son de muchas, y muchas veces de oraciones enteras. De esta será otro juicio que de las precedentes, porque son texto, y las pusimos a causa de la diversidad de los textos, y de otras versiones, por no defraudar de ellas a nadie, más entre tales corchetes, para que se conozcan, aunque en el libro de Job, si algunas hay, y en los Salmos, y libros de Salomón, las pusimos de otra letra que de la común. En el Eclesiástico y Sabiduría, y en las historias de Tobías y Judith, procuramos retener lo que la vieja traducción latina pone de más en muchas partes, y hacer contexto de ello con lo que estaba en las versiones griegas, en lo cual no pusimos poco trabajo y diligencia, porque, aunque hallamos tan diligentes que no excusasen todo el trabajo que esta diligencia requería, en el Nuevo Testamento nos pareció ser esta diligencia más necesaria, por cuanto en los mismos textos griegos hay también esta diferencia en algunas partes, y todos parece que son de igual autoridad. Algunas veces hallamos que la vieja versión latina añade sin ninguna autoridad de texto griego, y ni aun esto quisimos dejar, por parecernos que no es fuera del propósito, y que fue posible haber tendido también texto griego de no menos autoridad que los que ahora se hallan. No nos hubiera ayudado poco en lo que toca al Nuevo Testamento, si hubiera salido antes la versión siríaca 11 de él, que con grande bien y riqueza de la República Cristiana ha salido a luz este mismo año, mas ha sido a tiempo, que ya la nuestra estaba impresa, y así no nos hemos podido ayudar de ella, que no hay que dudar sino que, no obstante que no sea suya la suprema autoridad sobre las ediciones griegas, todavía daría gran luz en muchos lugares difíciles, como habemos visto que lo hace en los que la habemos consultado. Estas aclaraciones en cuanto a la versión en general. Resta que en especial demos razón de algunos vocablos antes no habituales, que en ella habemos retenido, y asimismo de nuestras anotaciones y argumentos de capítulos. En cuanto a lo primero, hemos retenido el nombre Jehová, no sin gravísimas causas. Primeramente, porque donde quiera que se hallará en nuestra versión, está en el texto hebreo, y nos pareció que no lo podíamos dejar, ni cambiar en otro sin infidelidad y sacrilegio singular contra la ley de Dios, en la cual se manda, que no se le quite, ni se le añada, porque si en las adiciones arriba dichas no nos movió este escrúpulo, hay razón diferente, porque nuestras adiciones no se pueden decir adiciones al texto, sino declaraciones libres, que en tanto tendrán algún valor, en cuanto son conformes al texto. Añadir a la ley de Dios y a su palabra, se entiende en cuanto a los mandamientos, o constituciones de Dios, los hombres temerarios añaden mayor dureza por superstición. Ejemplo de lo primero puede ser, lo que el Señor dice Mateo 15:4.
Porque dice Dios, honra a tu padre, etc., y vosotros decís a vuestros padres, cualquier don que yo ofreciere al Corbán aprovechará a ti, etc. Ejemplo de lo segundo será señalar Dios en la ley ciertas purificaciones, y obligar los hombres de su pueblo a ellas por entonces, e inventarse ellos con este color el no entrar en casa, ni comer sin lavarse las manos, etc. Como Marcos dice. Aquí en lo que hasta ahora se ha usado acerca de este nombre, es expresamente quitar y añadir, ambas cosas en el hecho de quitar el nombre Jehová, y poner Señor o Dios en su lugar, que aun en la sustancia de la cosa que significan no haya variación, hayla en las circunstancias, en la manera y razón de significar, que no importa poco. Asimismo, nos pareció, que esta mutación no se puede hacer sin contravenir al consejo de Dios, y en cierta manera quererlo enmendar, como si fue mal hecho todas las veces que su espíritu en la Escritura declaró este nombre, y hubiera de ser ese otro. Y pues es cierto, que no sin particular y gravísimo consejo Dios lo manifestó al mundo, y quiso que sus siervos lo conociesen e invocasen por él, temeraria cosa es dejarlo. Y superstición temeraria dejarlo con pretexto de reverencia, y para que mejor se vea hacer esto así, no será fuera de propósito mostrar, de dónde ha venido esta superstición acerca de este sagrado nombre. Está contado en el Levítico, que, estando el pueblo de Israel en el desierto recién sacado de Egipto, un mestizo hijo de un egipcio de una israelita peleando con otro del pueblo, pronunció, o declaró, como dice otros, el sagrado nombre, y dijo mal a Dios, quiere decir, blasfemó de Dios por este sagrado nombre, de la manera que también ahora los impíos, cristianos, reniegan de él, y lo botan y pisotean, en sus cuestiones por mostrarse valiente. Por ser esta palabra blasfema tan nueva en el pueblo de Dios, el blasfemo fue puesto en prisión, y de a poco apedreado por todo el pueblo, y a esta ocasión fue puesta ley entonces por mandado de Dios, que el que en el pueblo de Israel dijese mal a Dios, fuese castigado, y el que pronunciase, o declarase, el sagrado nombre, muriese por ello. Quiere decir blasfemase con el sagrado nombre, como blasfemó aquel por cuya ocasión se puso la ley. Los rabinos modernos de palabras al pronunciar, no entendiendo el intento de la ley, sacaron esta superstición en el pueblo, ser ilícito pronunciar, o declarar, el sagrado nombre, no mirando que, de más de que el intento de la ley era claro por la ocasión del blasfemo, después de aquella ley lo pronunciaron Moisés, Aarón, Josué, Caleb, Débora, Gedeón, Samuel, David, y todos los profetas, y piadosos reyes. Y finalmente fue agradable en la boca de todo el pueblo, que lo contó en salmos, y alabanzas, como parecer por todo el discurso de la sagrada historia. Así que de la superstición de los modernos rabinos salió esta ley encaminada del diablo con pretexto de reverencia sepultada, y poner en olvido en el pueblo de Dios su santo nombre, con cual sólo quiso ser diferenciado de todos los otros falsos dioses. Ni esta es arte nueva suya. Decimos rabinos modernos, no porque sean los de nuestro tiempo, sino los que vinieron después de los profetas, ignorantes de la divina ley, y establecedores de nuevas tradiciones, por haber ignorado la virtud de las que Dios les dio, y aún no poco ya ignorantes de la pura y antigua lengua hebrea por el frecuente comercio de las otras naciones, aunque fueron antes de la llegada gloriosa del Señor, de los cuales parece bien haber sido los 70 intérpretes que trasladaron primero en griego la escritura al rey Ptolomeo de Egipto, los cuales parecen haber dado fuerza a esta supersticiosa ley, con haber ellos falsado primero que nadie el sacro texto, traduciendo siempre Señor en lugar de Jehová, y suprimiendo del todo el sacro nombre con pretexto a la verdad supersticiosa, y envidioso del bien de las personas, de que no eran dignas de que se les comunicases los divinos misterios. Véase ahora, si es bien que esta superstición vaya adelante, o que cese, habiendo Dios dado mejor entendimiento, y que el pueblo cristiano lo conozca y adore a Cristo por el mismo nombre,
con que él se dio a conocer a los padres, y ellos le conocieron e invocaron, y por el cual él prometió por sus profetas, que se daría a conocer a las personas, para que le invocasen por él. Dirá, dice Isaías: Yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, el otro escribirá con su mano, a Jehová, etc. Podríamos aquí alguno alegar, que ni Cristo ni los apóstoles en sus escritos enmendaron este error, etc. A esto respondemos, que ellos nunca se encargaron de hacer versiones, ni de corregir las hechas, más atentos estaban a mayor y más principal tarea, que era la proclamación de la venida del Mesías y de su reino glorioso. Se servían de la común versión, que entonces estaba en uso, que parece haber sido la de los 70, porque en ella tenían de sobra para su principal intento. Otra obligación tiene, quien hace profesión de traducir la Divina Escritura, y darle en su enterez. Tampoco acá estamos determinados de tomar cuestión con nadie sobre esta tarea, ni constreñir a ninguno a que pronuncie este nombre, si la superstición judaica le pareciere mejor que la piadosa libertad de los profetas y piadosos del Viejo Testamento, puede pasarlo cuando leyere, o en lugar de él, pronunciar, Señor, como hacen los judíos, con que nos confiese, que en traducirlo, no habemos salido de nuestro deber, y al fin si no se peca en escribirse e imprimirse en letras hebreas, tampoco debe ser pecado escribirse en otras lenguas ni letras. La significación del nombre es muy conveniente a lo que significa, porque es tomado de la primera propiedad de Dios, que es del ser, lo cual es propio suyo, y todo lo demás que en el mundo es, lo tiene mendigado de él. Por esta causa, aunque todos los otros nombres de Dios son comunicados a algunas criaturas por alguna especial dispensación, este solo es incomunicable a otra que a él, porque ser fuente del ser, y el que por sí es, sin dependencia de otra, a él solo conviene, de donde se sigue evidentemente, que si en la Escritura se haya comunicado al Mesías y al Espíritu Santo, como se halla muchas veces, es argumento invencible de que son de una misma esencia divina con el Padre, no obstante que el Mesías tenga también la misma naturaleza humana que nosotros. Y pues que el mismo Dios declaró a Moisés su nombre de la manera dicha, no hay para que nadie comente más sobre ella.